Aquí está. Aquí tenemos la célula dividiéndose, generando un tetraedro perfecto. ¿Lo veis? Si la primera célula se divide en dos, la primera célula se divide en dos, eso hacen dos células, ¿vale? Y luego, estas dos células se dividen en dos otra vez, eso hace cuatro células. Las cuatro células no forman un cubo, forman un tetraedro perfecto. ¿Lo veis? Y cada una de estas células se volverá a dividir creando otro conjunto de cuatro y estas cuatro se pondrán en medio formando el tetraedro inverso. Y continuarán creciendo. 4, 8, 16, 32, 64. Y las células no empezarán a diferenciarse hasta llegar a 64. Se quedarán las células T, son células fundamentales hasta llegar a 64. Y luego empiezan a crearse neuronas, células del corazón, del hígado y todo tipo de células. Ecuaciones de campo. Sin embargo, los fractales son ecuaciones matemáticas que pueden aplicarse en física. Otra cosa asombrosa de los fractales es que una ecuación fractal es una repetición de una ecuación que es determinista. Es decir, la ecuación es determinista, un círculo y un triángulo, ¿vale? Pero cuando la repites, se convierte en una retroalimentación abierta hasta el infinito, de modo que tiene un comportamiento completamente no lineal y no determinista. ¿De acuerdo? Así que a partir de una ecuación muy determinista, obtienes un resultado no lineal complejo. Así que estás justificando las dos caras del universo, la parte determinista y la no determinista. Vimos, por lo tanto, que podemos resolver estos problemas con las dimensiones, describiendo dimensiones en distintas resoluciones de un fractal. Vimos que el universo está, con toda probabilidad, expandiéndose y contrayéndose al mismo tiempo. Y que la parte en contracción del universo tendría que tener una geometría de colapso muy concreta, la cual está relacionada con la red de tetraedros, que al final genera 64 tetraedros. Al investigar, encuentras que es la geometría perfecta para un equilibrio de colapso, que es la matriz de 64 tetraedros. Los 64 tetraedros que se genera a partir de 8 estrellas de David en expansión juntándose y formando el vector de equilibrio en el centro. ¿Vale? Y luego vimos que cada una de las esferas generadas por los tetraedros creaban esta increíble geometría, la flor o semilla de la vida, que vemos aparecer en todos los niveles. Incluyendo el modo en que las células se desarrollan en el vientre de la mujer. Fijaos también que todos salimos una buena evidencia de que el universo es un fractal. Nadie parece darse cuenta, pero todos salimos de otras personas. ¿Sabéis? Esa es una prueba bastante buena de que los fractales son parte de la base de la creación, ¿correcto? Todos nosotros salimos de nuestras madres y cuando nos fijamos en ello podemos decir,
Podemos decir que el tetraedro y la esfera, de hecho, son reproducidos en la creación de nuevos seres humanos. ¿Vale? Porque está el pene, un vector, y la vagina, una esfera. Y el pene cruza el horizonte de sucesos de la esfera y luego envía otro pequeño vector, el esperma o espermatozoide, y este cruza el horizonte de sucesos del óvulo. ¿Sí? Y luego el óvulo cruza el horizonte de sucesos del útero y entra en la placenta y crece. Y crea una esfera, ¿sí? Y dentro de la esfera están los vectores de las piernas, los brazos y todo eso. Y al final ese vector sale fuera y cruza el horizonte de sucesos de la madre. ¿Veis cómo esto evoluciona? Y luego al final, al morir, cruzáis el horizonte de sucesos de vuestros propios átomos. Y así sucesivamente. Y pensé que eso era interesante, pero también toda la vida emerge del agua. Y la molécula de agua, H2O, es un tetraedro. ¿Vale? De modo que la molécula de agua y también la molécula del dióxido de silicio son como el transductor de la información del vacío para trasladar la información hasta este nivel de resolución de la realidad. ¿Por qué opino que el agua es un transductor? Bueno, mediante observación, todo emerge del agua, y si la geometría del vacío es tetraédrica, esperarías que el vehículo que introduce la información de la geometría del vacío fuera tetraédrico. Tendría que encajar, y así es. Pero lo realmente interesante es que, ya que hace eso, el agua es el único elemento conocido que se expande al enfriarse y se contrae al calentarse. Así que tiene una estructura termodinámica totalmente invertida. Y esta es la conexión a través del horizonte de sucesos. Tiene una conexión termodinámica, porque el vacío tiende al cero absoluto y el campo electromagnético tiende a calentar. Por tanto, había otra cosa acerca del agua que iba a decir, pero acabo de olvidarme. Bueno, de todas formas, a partir de la molécula del agua, el agua entonces es un ejemplo muy bueno sobre la dinámica del espacio que crea la realidad. Imaginemos una gota de agua que cae del cielo. Es una esfera que cae a través del espacio. A medida que la esfera se enfría, se revierte en su dinámica más pequeña. Se contrae hacia su dinámica más estable. ¿Y qué hace? Forma un copo de nieve. ¿Correcto? El copo de nieve es un vector de equilibrio hexagonal y es fractal. Hay millones de copos de nieve distintos y todos ellos son de naturaleza hexagonal. Y todos ellos muestran evidencias fractales. Incluso en mi escuela había uno de esos aparatos en los que haces girar esa cosa y los planetas dan la vuelta al Sol. No sé si teníais uno de esos, pero yo tenía uno en mi colegio. Y de hecho es totalmente incorrecto. Aquí tenemos nuestro sistema aislado mordiéndonos el culo otra vez, porque el Sol se está moviendo a 200 kilómetros por segundo.
y los planetas siguen el ecuador solar, generando un enorme vórtice. Eso no tiene nada que ver con los planetas volviendo sobre sí una y otra vez. ¿Veis lo distinta que es esta perspectiva simplemente por no pensar en un sistema aislado? ¿Vale? Y me di cuenta de que todos son vórtices. Bien, cuando te fijas en ello, puedes decir que este es el año 2000, este es el 2001, este el 2002, etcétera, ¿vale? Como la Tierra. Bueno, esta distancia no tiene nada que ver con el mismo punto en el espacio-tiempo. Después de un año en rotación alrededor del Sol, la Tierra está a millones y millones de millas de donde estaba el año anterior. ¿Veis cómo esto empieza a abrir vuestra mente y vuestra conciencia a lo que realmente está ocurriendo? ¿Quieres decir que solo tengo un año? ¿Perdón? Que si todavía tengo solo un año. ¿Qué quieres decir? Bueno, lo de los cumpleaños. Si nunca vuelves sobre Ah, sí. Bueno. El cumpleaños, todavía hay un cumpleaños. Eso es cuando tenías 2 años y 3, porque cambiaste. De hecho, si la Tierra volviera a las mismas coordenadas espacio-temporales, entonces no cambiarías. Sería el mismo año cada año, sería muy aburrido. Sería como un año de Ron Hawk, ¿vale? Me di cuenta de que era una onda. Es un vórtice y me di cuenta de que la mecánica de los cuerpos en órbita en el universo son todos vórtices. Recientemente apareció esta observación. Las observaciones más recientes del Hubble están presentando un reto cosmológico a medida que los astrónomos descubren agujeros negros supermasivos en el corazón de cada galaxia que examinan. Esta es una predicción muy grande, ¿sabéis? Y no es trivial. Adelante. Si observas estas imágenes de la galaxia con esta cosa difuminada en el centro, Sí. si miras a través de un telescopio no se ve ese difuminado. Eso es una película sobreexpuesta para ver los bordes más exteriores. Si miras a través de un telescopio pequeño, puedes ver un punto en el centro, en cada una de estas galaxias. Sí. Hace 20 años yo pensé lo mismo, ¿En serio? cuando empecé a verlo. Oh, bien. Ese punto que ves en el centro de la galaxia, de hecho, es uno de los objetos más brillantes que observamos en el universo. Y nunca se ve eso en ninguna foto. Todo Ajá. lo que ves es... Es bueno saber eso. Y lo llaman agujero negro. Sin embargo, es el objeto más brillante que observamos. Sí, ¿por qué? Porque estamos observando la parte externa de ese agujero negro, no la parte interna. ¿De acuerdo? Así que eso era interesante. Aquí, los astrónomos se han quedado rascándose la cabeza, preguntándose cómo estos objetos, una vez considerados novedades o cosas de ciencia ficción, puedan ser frecuentes, dominando el núcleo de probablemente toda la galaxia grande del universo.